Que las charlas que suele ofrecer la Oficina de la Reserva de la Biosfera se llaman Hablemos de la Biosfera. En este caso, viene a colación de la importancia que tiene para nosotros la presencia de Nicolás Olea, porque estamos viendo las sinergias potenciales que hay entre el estudio de cómo afectan los contaminantes químicos, de los cuales una parte vienen de los plásticos, con nuestra trayectoria de 10 años hablando de los plásticos, que afectan a toda la biosfera. Creo que es importante entender, y la afluencia del público, que agradecemos, por supuesto, permite reconocer la capacidad que tiene Nicolás para transmitir un enorme conocimiento de una trayectoria muy larga de más de 30 años. De hecho, el libro que acaba de publicar recoge buena parte de esa trayectoria y debo señalar que, efectivamente, las instituciones y la ciencia empiezan a entender que estamos hablando de complejidades crecientes que acaban perjudicando a todas las especies, incluida la especie humana. Y de eso es lo que va a hablar Nicolás, que además de ser doctor en medicina, es investigador durante esas décadas que he mencionado. Quiero disculpar también la presencia de la presidenta, que por agenda a última hora no ha podido venir, pero mostró en la rueda de prensa de esta mañana que sí estaba interesada. Y de verdad que agradezco mucho la presencia de esta primera Hablemos de la Biosfera de este año 2020. Nicolás, es tu momento. Gracias. Buenas tardes. Con su permiso me pongo de pie y así lo hago más. ¿Voy a fastidiar mucho de pie? No. Agradezco al Cabildo, al consejero, a la presidenta la invitación y encontrarme de nuevo después de 4 años con amigos es todo un placer porque no es la primera vez que estoy en Lanzarote ni es la primera vez que cuento todo esto. La historia es la misma, ¿no? Es cerca de 30 más años de investigación. Es una historia larga, es la demostración de la exposición humana a contaminantes químicos ambientales para la población general, no profesionalmente expuesta, y las consecuencias en la salud. Entonces, sin más preámbulo, voy a empezar con esto. El asunto está dividido en la presentación, en estos apartados, una introducción y el concepto de contaminantes hormonales, que ya saben ustedes que adoptamos el nombre en inglés de disruptores endocrinos, que es un nombre complejo, pero bueno, los franceses y los españoles hemos traducido el nombre del inglés. Algunos ejemplos de exposición inadvertida y me voy a centrar fundamentalmente en los plásticos, ya sea cualquiera de sus usos o como en alimentación o en cualquiera de los usos. Las consecuencias sobre la salud humana y he invertido por culpa de las feministas y la gente que ha venido a las reuniones previas el orden. Yo siempre empezaba en el orden natural, hombre, niño, mujer. Y era abrumadora la cantidad de información que había en la última diapositiva y poquísima la que había en hombre. Entonces ahora he cambiado el orden y es mujer, niña, niño, hombre y se ve en términos decreciente cuáles son los efectos. Y por último el principio de precaución. Quisiera empezar con esta diapositiva porque es nuestra última publicación. El editor de la revista internacional que se llama Environmental Health Perspective, que es una revista de mucho prestigio, retrasó la salida de la publicación, la secuestró, la embargó, como dicen ellos, durante 21 días para que fuera publicado el 27 de noviembre. Para nosotros dice muy poco, pero el 27 de noviembre fue la víspera de Thanksgiving, es decir, el Día de Acción de Gracias, que para los norteamericanos es algo así como tan potente como la Navidad, pues salió publicado nuestro último trabajo en niños de la unidad de cuidados intensivos neonatales. No sé si ustedes han tenido el problema de haber tenido un hijo prematuro y lo que es pasar un niño durante 2 o 3 meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Centramos nuestro estudio, en exposición a plásticos en la unidad de cuidados intensivos neonatales a niños de menos de 1.500 gramos. ¿De acuerdo? Eso se llama ir a buscar el individuo más sensible. Y durante ese tiempo estuvimos estudiando la presencia de bisfenol A, que vamos a hablar mucho esta tarde, y parabenos, que son conservantes o preservativos, en la unidad de cuidados intensivos, buscando fuentes de exposición al niño. La publicación está en la revista más prestigiosa de medicina y lo que analizamos fue esto. Cualquiera de ustedes que haya estado en un hospital, pues esto es lo normal de una semana de plástico aplicado por vía nasal, por vía nasogástrica, por vía endotraqueal, por vía intravenosa, por vía intratecal a un niño durante su estancia en el hospital. Entre otras cosas, pues por ejemplo, el esparadrapo de los ositos. Y les quiero llamar la atención sobre esto. Hablaremos
del envase alimentario, porque hay una enorme percepción del público sobre lo que pasa con el envase alimentario, que evitan los desperdicios y no sé qué historia y ese exceso de envase. Y esta imagen es muy familiar para ustedes, ¿de acuerdo? La calabaza tiene corteza, pero alguien ha decidido que es más cómodo quitarle la corteza y venderla en polietileno. No se sabe por qué. Ya he llegado a ver el caso del extremo, que es una naranja pelada envuelta en plástico o un plátano sin la piel envuelta también en plástico para que sea más fácil comérselo cuando ya vienen con envase, ¿vale? Pues fíjense ustedes lo que hacemos en medicina. Envasamos a los niños prematuros de menos de 1.500 gramos en un wrap de plástico durante 24 horas para que no se deshidraten. Y rezamos a la Virgen de la Candelaria para que no pase nada. ¿De acuerdo? Entonces, este último trabajo, que lo acabamos de presentar, le dice a nuestros compañeros de la unidad de cuidados intensivos neonatales que estamos ante una situación de muy alto riesgo. Que ellos, no sé si alguno de los clínicos de este hospital ha venido, ellos son responsables de esa exposición. Y ellos juraron en el principio hipocrático que lo primero era no hacer daño. Tienen que estar muy seguros de que esa práctica es segura. Si no, se tienen que abstener. Y hemos puesto la pelota en su alero para ver cuál es su decisión. Nosotros empezamos en esta historia, me lo preguntaba el compañero, en el año 88, cuando me fui, había estado unos años trabajando en cáncer de mama, hice mi tesis en cáncer de tiroides, en el año 79. En el año 80 me fui a Bélgica y trabajé en cáncer de mama. Y en el año 88 me fui otra vez a Estados Unidos, a Boston, a trabajar en cáncer de próstata. Y me llevé en estos tubos, que mucha gente los conocerá, los sueros de los pacientes que quería analizar. Bien, aquello fue una historia terrible. Todos los sueros eran altamente estrogénicos. Empezamos a investigar de dónde venía la estrogenicidad y no venía de los sueros, sino venía de los tubos. Porque el fabricante había decidido que estos tubos, para evitar el amarilleamiento, porque a los científicos no les gusta que los tubos se pongan amarillos con el tiempo, le había añadido una sustancia como aditivo que era el nonilfenol tosilado, ¿vale? En inglés suena mejor, es anti-yellowing, ¿de acuerdo? Pues el anti-yellowing era nonilfenol tosilado. Lo investigamos y ese nonilfenol tosilado resultó ser un aditivo del plástico. Y esto es nociones. Cuando ustedes van y se compran un vaso de yogur, el artículo en contacto con el alimento es el vaso de yogur, tiene material en contacto que es el plástico, el aluminio, el recubrimiento interior, el pegamento y las tintas, y cada uno de esos compuestos tiene monómeros, polímeros, aditivos, pigmentos, metales, impurezas, subproductos y productos de degradación. Eso es un envase de plástico. Cada uno de estas sustancias es para nosotros desconocida. Puede estar o puede que no esté, porque el consumidor lo único que puede identificar es el tipo mayoritario de plástico, porque en el culo del bote aparece un triángulo con un numerito, pero no sabe cuáles son los aditivos. Pues bien, uno de esos aditivos es el nonilfenol. Cuando publicamos que el nonilfenol era hormonalmente activo y a mí me había estropeado todos los experimentos, apareció un científico que, a ver, aquí está, había descrito que en los ríos europeos y en los ríos americanos, sobre todo en Canadá, los peces estaban cambiando de sexo. Año 1990. Y no sabía por qué razón, pero cuando pescaban carpas, todas eran fenotípicamente, externamente, hembras, y se analizaban y había machos y hembras. Los machos estaban feminizados. Esa observación, que se llama el intersex, se describió por primera vez en España en el río Ebro en el año 2003. Y se asoció con la presencia de alquilfenol, el compuesto que nosotros tenemos en los botes, que se elimina por las depuradoras de las ciudades y contamina el medio ambiente, la agricultura y vuelve a las personas. La Unión Europea decidió suprimir el nonilfenol en Europa
el 4 de julio del 2019. A ver, se lo digo otra vez. El 4 de julio del 2019. Nosotros lo describimos como un problema en el año 88. Se le atribuyó el daño ambiental en las carpas en el año 2003. Esto es lo que dice la carpa en inglés, ¿no? No estoy segura si tengo que hacer pis de pie o sentada, porque no sabe bien qué es. Lo describimos presente en los espermicidas utilizados en la farmacopea española en el año 2019 y buscamos nonilfenol, que teóricamente en julio ya estaba prohibido, a nivel industrial sigue estando en los preservativos, en los espermicidas, en las esponjas, en los óvulos, en los aerosoles, en el óvulo vaginal, en forma de nonoxinol 9. El otro día contaba esto en una reunión de sindicatos en Sevilla y digo, y entonces uno todos los días tiene su dosis vaginal de nonilfenol. Y me dice el de la primera fila, todos los días. Digo, rectifico y digo, ¿y entonces semanalmente? Y me dice, bueno, cuando uno tiene su dosis de bisfenol A. Es decir, que sigue, a pesar de la prohibición ambiental, a pesar de los esfuerzos, sigue estando ahí. Y en el año 2008 lo describimos en el tejido adiposo de todas las granadinas. Y no podemos decir como los políticos, los granadinos y las granadinas, porque solamente lo hemos medido en mujeres. Es decir, la exposición humana ha ocurrido, el efecto ambiental está demostrado y no hemos tenido que esperar al año 2019 para que un gran estudio epidemiológico nacional que se llama Multicasos Control España demuestre una asociación significativa entre estar expuestos a nonilfenol y el riesgo de cáncer de mama. Y como dicen los propios autores del estudio, el riesgo es significativo pero moderado. 31 años para demostrar que esto es malo para el cáncer de mama. Y encima los legisladores dicen, bueno, sí, el riesgo es significativo, pero es poco. Tío, pero hombre, es poco. En el año 88 se describe la actividad estrogénica. En el año 2003 se le atribuye el cambio de sexo a los peces. En el año 2008 demostramos que todo el mundo está expuesto y 31 años después se asocia con cáncer de mama. ¿Por qué nos interesa cáncer de mama? Porque es un problema nacional. Según los registros del cáncer de Granada, que es una zona limpia, pristina, no tiene industria, no tiene nada, el cáncer de mama crece en Granada al 2,5% anual. Y es mentira que sea para los más mayores. Se incrementa sobre todo en los menores de 45 años, en las mujeres premenopáusicas. El año que viene, o no, ya estamos en el 2020, se diagnosticarán en España 33.000 nuevos casos de cáncer de mama. Y la Administración está más preocupada por comprar máquinas costosísimas para hacer un diagnóstico temprano que por informar a la población de cuáles son los riesgos. Y los riesgos son las exposiciones ambientales. Genéticamente no hemos cambiado tanto. Ese incremento del 2,5% anual se debe a hábitos, a exposiciones. Por favor, empieza a dar alguna recomendación ambiental de cuáles son tus hábitos y cuáles son tus riesgos, en lugar de decir que vas a comprar una máquina maravillosa que la va a instalar en el hospital, que los radiólogos van a estar contentísimos porque van a ver tumores de medio centímetro. Yo no quiero que me vean tumores de medio centímetro, lo que no quiero es que me vean ningún tumor. Entonces, por favor, oncólogos de la sala, ojalá hubiera venido alguno, oncólogos de la sala, bajar a la tierra y empezar a dar recomendaciones en prevención primaria. No hay manera. Toda la prevención es secundaria, que es el diagnóstico temprano, o terciaria, el que no te mueras de la enfermedad. No, la población no quiere eso, la población quiere no tener cáncer. Bueno, ¿por qué nos interesa tanto bisfenol A, que es el compuesto, o nonilfenol, que es el compuesto del que estamos hablando? Porque ambos, bisfenol A y nonilfenol, se describieron con actividad hormonal estrogénica en el año 1936. ¿De acuerdo? Desde el año 1936 ya se describieron como hormonas, pero a alguien se le olvidó. Y hay una historia de
dietiletilvestrol, que vamos a contarla rápidamente. Bien, el conjunto de todo lo que estamos hablando se conoce con el nombre de disrupción endocrina. Esto es el preámbulo, aquí empieza la exposición. Disrupción endocrina es una sustancia química exógena que tiene efectos adversos para la salud de un organismo como consecuencia de cambios en la función hormonal. No se trata de sustancias carcinogénicas, ni mutagénicas, ni alteran el ADN, ni le tocan a Dios. Simplemente modifican tus hormonas. Y como modifican las hormonas, pues pueden tener consecuencias a muy largo plazo. Nos interesa el caso del dietiletilvestrol, que se lo comentaba, es el primo hermano del bisfenol A, porque es, se le voy a decir, la gran prueba de que lo que le estoy contando ocurrió y puede ocurrir en cualquier momento. La gran prueba de que esto es biológicamente posible, es lo que se llama la plausibilidad biológica. Mire, el dietiletilvestrol se le dio a más de 5 millones de mujeres en todo el mundo entre el año 41 y el año 71 por amenaza de aborto. Es una hormona sintética tan potente como el estrógeno natural que llamamos estradiol. Se puso en el mercado y alegremente se le dio a cualquier mujer nacida hasta el año 71 que tuviera amenaza de aborto. Entonces se le daba a la mujer, a la madre, porque había signos de aborto y no pasaba nada, se prevenía el aborto y todos están contentos. Hasta que años después se descubrió que ese dietiletilvestrol no afectaba a la madre, pero causaba en las hijas expuestas riesgo de padecer, cuando llegaban a adultas, cáncer de vagina. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el síndrome del dietiletilvestrol. Y el síndrome del dietiletilvestrol es fundamentalmente, creo que está aquí, no. El síndrome del dietiletilvestrol es riesgo de cáncer de vagina, una enfermedad muy poco común en la especie humana. Hay cáncer de vulva en las personas mayores, pero no cáncer de vagina. Y ese cáncer de vagina se manifiesta a los 20, 25 años de haber ocurrido la exposición. La niña está en la fase embrionaria, la madre es tratada por amenaza de aborto, la niña nace bien, aparentemente todo normal, y cuando llega a los 19 años empieza a tener problemas vaginales, hemorragias, y se diagnostica de cáncer de vagina. Eso hace que en todo el mundo se haya organizado una búsqueda de esas niñas. Si se administró hasta el año 71, esas niñas tienen ahora 50 años. ¿De acuerdo? Y me gustaría que alguno de los ginecólogos de la sala me dijera si cada vez que se encuentra un cáncer de mama en mujeres de más de 50 años, les pregunta, ¿fue su embarazo de usted complicado? Porque es una pregunta obligatoria. Porque la causa de ese cáncer de mama manifestado en la actualidad puede haber sido la exposición intrauterina a dietiletilvestrol. La primera es el cáncer de vagina, la segunda es un aumento importante del cáncer de mama, la tercera es la infertilidad. ¿De acuerdo? Es lo que se llama el síndrome de dietiletilvestrol. Yo he tenido que buscármelas por mi cuenta y enterarme que el dietiletilvestrol se llamó en España Protectona y se le administró a cerca de 1 millón de mujeres entre el año 45 y el año 78. En España se mantuvo la administración hasta el año 78. También se llamó Stilban. Entonces, si uno sabe que su embarazo de uno fue complicado, tendría que tener esta información para ver si es una persona a riesgo. ¿Bien? Lo único que nos queda, como comentábamos, y esto lo he traído porque lo comentamos esta mañana, es algunos detalles, pues como este, de una denuncia de una madre que en el mes de febrero da a luz a una hija, después de haber sido tratada con Protectona. Bueno, fue tratada con Protectona al inicio del embarazo en febrero, dio a luz en agosto y 17 años más tarde a la hija expulsa los genitales externos por la vagina, se diagnostica de adenocarcinoma de células claras. En el mes de diciembre va a Barcelona, después se traslada a Estados Unidos y en el 97 fallece la niña de cáncer de vagina metastásico. Esto es la historia natural del tratamiento con dietiletilvestrol. Una de las mayores meteduras de pata de la clase médica.
En España, silente. Es como decía alguien de la sentencia, en el país de la impunidad. ¿De acuerdo? El caso es que todo esto es de la sentencia, todo esto no es palabrería mía. Dice, el efecto del medicamento es indiscutible, la ingesta del fármaco puede ser causa eficiente del cáncer de células claras, la relación de causal y el resultado es altamente probable. 2 casos denunciados en España y el resto desconocidos. No sabemos cuánto hay de cáncer de mama atribuido. ¿A nosotros para qué nos sirve esto? Pues fundamentalmente para tener la prueba de que lo que vamos a contar durante toda la tarde es posible. Las exposiciones tempranas, durante la fase embrionaria y la fase fetal de los niños o las niñas a la medicación y a las exposiciones de la madre son un asunto muy preocupante. Muy preocupante. Y entonces tenemos que empezar a fijarnos en cuáles son las exposiciones de las mujeres jóvenes y eso es lo que más está condicionando a la Unión Europea para tomar decisiones en el asunto. A nosotros nos parece terriblemente lenta esas decisiones. Todo lo que vamos a hablar a lo largo de la tarde son derivados del petróleo. No sé si alguien lo sabía, esto es la distribución del petróleo, ya sea para automoción o para combustibles y calefacción, y 13% se va a otros usos y el 6% se va a la fabricación de plásticos. Todo lo que vamos a hablar esta tarde, todos los compuestos son de origen del petróleo. Ni uno solo cae de un árbol ni se cultiva en la tierra. Todos son compuestos químicos derivados del petróleo. De hecho, el bisfenol A, que es el que estamos hablando, se produce en 500 millones de kilos en una factoría en Cartagena. No en Cartagena de India, sino en Cartagena, Murcia, que es una cantidad tremendamente inmensa. ¿Y cómo ocurre la exposición al bisfenol A? Pues alguna de las exposiciones es laboral. Me llamó de pronto un señor, soy del comité de empresa. ¿Qué pasa? Pues mire usted, trabajo en esta fábrica en Ciudad Real. Estamos 850 empleados y digo, ¿qué hacen ustedes? ¿Vino? No. Digo, una fábrica en Ciudad Real, ¿quién va a poner una fábrica en Ciudad Real? En el medio de ningún sitio, como dicen los americanos. Dice, hacemos palas de aerogeneradores. Porque resulta que estas palas de aerogeneradores, que quedan tan ecológicas, tan bonitas y tan bien, son una resina epoxi de bisfenol A. Y yo no me imagino que cada vez que la pala de aerogenerador suelta bisfenol A, no creo. Pero sí que hay una exposición laboral importante que no está controlada porque bisfenol A para el mundo laboral es agua de la fuente. Agua de la fuente. ¿De acuerdo? No es ni siquiera tóxico. Entonces, estamos intentando hacer un estudio de exposición a ver cuál es la forma de exposición. Pero eso atañe a esas 850 personas que tienen que ir todo el día a trabajar. ¿Cómo ocurre la exposición a este disruptor endocrino bisfenol A en la población general? Pues ocurre en varios ejemplos. Por ejemplo, en los biberones de policarbonato, con los que nosotros, digo la gente más mayor, hemos alimentado a nuestros niños durante toda la vida. Los biberones que se podían hervir, hasta que de forma tajante y radical, el 30 de junio del 2011 los prohibió la Unión Europea, diciendo, a pesar de que no hay ninguna evidencia de efecto, los vamos a prohibir porque no podemos consentir que se siga exponiendo los niños de muy baja edad, de menos de 3 años, a el policarbonato y el bisfenol A de los biberones. ¿Se acuerdan cómo manejábamos los biberones? Yo tenía una olla donde los servía a todos, el que acababa de limpiar y los que había, y todo el día estaban hirviendo porque quería que aquello fuera químicamente puro y estéril. Sacaba el biberón con 2 dedos, añadía los polvos, añadía agua y el niño. Y los biberones perdían todo el brillo. Llegaba un momento en que los biberones estaban opacos, había que cambiarlos porque daba hasta vergüenza, ¿no? Y la olla tenía un polvo blanco que yo le decía a María Jesús, mira la cal. Y ahora no, ahora digo, mira el bisfenol A. Porque cada vez que se hierven pierden un poco de la materia. Pero nadie se preocupó de aquello. Y mis niños, que ya tienen 30 años, se han alimentado durante toda su infancia, hasta los 3, 4 años, con biberones de bisfenol A. Han tenido todos los días, cada 6 horas, o cada 4 horas, o cada 8 horas, su dosis diaria de bisfenol A. Hasta que el 30 de junio dicen, basta,
vamos a suprimirlo porque esto no es admisible, ¿vale? Ahora todo es BPA free. Otra forma de alimentar a los adultos es el biberón de policarbonato de 20 litros, 5 galones, que hay en los pasillos de este edificio, ¿no? Entonces, pues ya está, el biberón de los adultos. Policarbonato con lo peor que puede tener el plástico, que es su reutilización. Alguien tendrá que decir en un momento a la compañía del servicio, decir, pues mejor me lo conecta a la red. Porque para darme todos los días una dosis de bisfenol A lo mejor me interesa más beber agua del ayuntamiento. Bueno, pues estamos todos esperando a ver quién decide sobre esto y te dice, si es malo para los niños de 0 a 3 años, ¿no será malo para los adultos que llevan niños dentro? Y dice la administración, ¿cómo es eso? Digo, sí, hay una cosa que se llama mujeres preñadas, que no deberían de beber bisfenol A de la botellita, porque tienen embriones y fetos a los cuales se exponen a bisfenol A. Pues todos tenemos que sentarnos y esperar que la gran maquinaria de pensamiento de los legisladores del Parlamento tomen cartas en el asunto y el 30 de junio del 2023, por decir una fecha, digan, no queremos más botellas de policarbonato. Digo, ¿y hasta el 30 de junio del 2011? ¿Qué? ¿Pelillos a la mar? No hay ninguna responsabilidad de nadie que permite de forma continuada esta exposición. Pues cuando se prohíbe algo, dicen, es que como no hay evidencia, lo hacemos aplicando la precaución, porque realmente no estamos seguros de nada. Decimos nosotros, ¿no estarás seguro tú? Nosotros sí que estamos seguros. Bueno, así se reconoce mejor la botella, ¿no? Nosotros publicamos en el año 95 nuestras sospechas de que el recubrimiento interior de las latas de conserva era otra forma de exposición al bisfenol A, año 95. Y entonces la Unión Europea dice que este recubrimiento es muy bueno porque preserva de la oxidación y tiene propiedades maravillosas y milagrosas, hasta que el 12 de febrero del 18, después de haber regulado la presencia de bisfenol A la baja, en el año 2006, en el 2008, en el 2010 y en el 2011, decide en el 2018 que no es admisible más bisfenol A en ningún envase alimentario destinado para niños menores de 3 años. Hombre, ya por fin van a quitar el bisfenol A para las latitas de leche maternizada. Digo, ¿y los niños de 3 años nunca toman latas de comida de adultos? A nadie se le ha ocurrido echarle tomate ni echarle... Pero ya por lo menos están prohibidos. No se permitirá la migración de BPA desde los barnices o revestimientos aplicados a materiales y objetos destinados específicamente a reclutados, preparados, lactantes... 2018. Y ahora de forma lenta la administración le da permiso al fabricante para que vaya disminuyendo. Y uno se va al supermercado, ve la lata y dice, ¿y cómo sé yo si tiene bisfenol A o no? Hasta que no te la llevas a la casa. Y te la llevas a la casa y ves el recubrimiento plástico tan bonito que tiene por delante, que antes era blanco y ahora para disimularlo es transparente. Dice, ¿pero qué razón hay? Porque fundamentalmente el producto se libera cuando la lata se mete en autoclave para esterilizarla. Dice, ¿pero cuándo va a mantener esto? Bueno, exposición alimentaria. El tercer asunto es los tickets de caja. No sé si lo oyeron ustedes en la prensa. Francia ve que los tickets de caja que son de papel térmico pueden exponer a través de las manos húmedas o el consumo de comida a las personas que los manipulan, ya sea por vía digestiva, por vía dérmica o por vía inhalatoria. Y entonces Francia, 2 diputadas en la Asamblea Nacional Francesa, en noviembre del 2013, van a la Asamblea y le dicen a sus chicos, no es admisible que sigamos exponiendo a cientos de miles de mujeres jóvenes que trabajan como cajeras en los supermercados a bisfenol A que proviene de los tickets térmicos. Porque lo que tiene el polvo blanco ese que tiene los tickets que tú llevas guardados en la cartera y cuando llegas a la tienda de cambiar los pantalones resulta que se le ha ido el número y aparece un polvo blanco, eso es bisfenol A puro.
E inmediatamente Francia dice, de acuerdo, vamos a hacer medidas para reducir la exposición a papel térmico de las mujeres jóvenes y hacer cualquier estudio de biomonitorización de las cajeras, fijándose fundamentalmente en que el individuo más débil y más sensible a esa exposición es el embrión y el feto, y por eso quieren prevenir la exposición de las cajeras. Vengo yo corriendo en noviembre del 13 a España a decir, mira qué bien, ¿cuándo lo vamos a hacer nosotros? Y me dicen, sí, también lo vamos a prohibir. El 1 de enero del 2020, es decir, hace 13 días. Y cuando vas a comprar y te dan el ticket, lo miras así diciendo, ustedes lo han cambiado. Porque en Francia, todo el que no tiene bisfenol A pone, a ver lo que pone, BPA free. Pero aquí no lo pone en ningún sitio. Y dices, so cabroncete, si lo has cambiado, ¿por qué no me lo dices? ¿Por qué han exigido en Francia que el cambio se anuncie? Y aquí no está puesto. El otro día vinieron del comité de empresa de una gran distribuidor de ropa y dijeron, hemos hecho la pregunta después de leer su publicación a la Casa Central y nos han mandado esta carta. El 1 de mayo del 2019 se cambió todos los tickets en el establecimiento y me traen toda la muestra y no pone en ningún momento sin bisfenol A. Digo, ¿por qué manía? ¿Por qué esa pretensión de no informarte de que era un riesgo? Para que tú puedas decirle a quien lo siga poniendo, no me gusta tu cara. Es una eterna tomadura de pelo. No queremos más bisfenol A en los tickets. Está regulado por la Unión Europea. Hasta el gobierno más lento, que es el de España, ya ha aceptado que el 1 de enero del 2020 no haya. Ahora tendríamos que ir todos al cajero automático, a la tarjeta Visa de cuando cene esta noche, a cualquier sitio y decirle, ¿es sin bisfenol A? Y que te diga el empleado, ¿cómo? Que si no tiene bisfenol A, no me lo des. Yo que tengo la mala manía de ir a un supermercado nacional a comprar el pescado y cada vez que compro los boquerones, la señorita me mete el ticket con los boquerones, le digo, no, por favor, no lo metas. Yo lo llevo en la mano, porque lo mete dentro de los boquerones y el agua empieza a disolver el ticket para que no se pierda. En lugar de graparlo, me lo mete dentro. Dice, bueno, vamos a ver cuánto tarda esta gente en enterarse de que no queremos más bisfenol A. Hay una manera de identificar los plásticos que tenemos que echar en el contenedor amarillo, que no es una información para el consumidor, sino una información para el que los va a separar después en la planta de reciclaje. El 1 es el PET, el 2 y el 4 es el polietileno de alta y baja densidad, el 3 nos gusta muy poco porque es el PVC y tiene muchos talatos, el 5 es el polipropileno, el 6 es el poliestireno y el 7, que es el que no nos gusta nada, se llama otros. ¿De acuerdo? En algunos casos sí viene 7PC, que no es Partido Comunista, sino policarbonato, ¿no? Bueno, pues esta es la manera que tiene el consumidor de identificarlo. Estos son los isómeros y aquí hay algunos ejemplos de exposición. No nos gusta mucho el el PVC, porque el PVC, si ustedes lo conocen, es el de los desagües, esas tuberías grises, rígidas, que cuando viene el fontanero coge una sierra y como si estuviera cortando una pata de jamón, y parte. Eso es PVC. El PVC está prohibido en España para el abastecimiento. Está permitido para los desagües, pero no para llevar el agua a tu casa, sí para sacar el agua sucia. Y fundamentalmente porque el PVC es rígido como la madera o como el metal y para que se flexibilice necesita de un aditivo. Los plastificantes, el PVC y los plastificantes que suavizan y flexibilizan el PVC se utilizan el 25% en los cables, montas el ordenador, montas el Entertainment Center, como dicen los americanos, el vídeo, el router,
el televisor, el ordenador, el decodificador de Movistar y todo, y te salen un chorro de 20 cables negros que lleva cada uno a la pared a tal sitio, ¿no? Perfectamente flexibles. Todo eso se llama black plastic, plástico negro. Es fundamentalmente PVC y está terriblemente flexibilizado. Si no estuviera flexibilizado, los cables serían rígidos. Y ahí se gasta el 25% de los flexibilizantes. En el suelo, te has comprado un suelo de plástico, o en tu colegio han puesto un suelo de plástico porque los niños son muy sucios, flexibilizado otro 20% de PVC. Los film, todo. Bien, con eso se consigue flexibilizar el plástico. Pues bien, estos aditivos que flexibilizan el PVC se conocen como eftalatos. Y son todos ellos disruptores endocrinos. Afectan fundamentalmente al sistema hormonal estrogénico y androgénico. La mayor parte de los ftalatos son antiandrogénicos. Mala suerte. Entonces la Unión Europea empieza a controlar todos estos que están en la goma, en los juguetes, en las muñecas, en los zapatos, en los impermeables, en los mordedores, en los juguetes, en los cordones eléctricos. Todo esto son listas de ftalatos en todos los plásticos que tenemos en la casa. Bien, la Unión Europea se lo toma en serio y hace ya más de 10 años prohíbe las tetinas, mordedores y chupetes ablandados con PVC. Salen las noticias, se ve retirando y dicen, no compren los chinos, que tienen una sustancia tóxica que es carcinógena. Y se refiere fundamentalmente al dibutilftalato, diesilftalato y dibutilbencilftalato. ¿De acuerdo? Entonces ya se quedan contentos porque lo prohíben y no están en los ftalatos. Y en un momento determinado decidimos ver qué pasa con el PET, que son las botellas de plástico. Las botellas de plástico han sustituido a las de cristal porque pesan mucho menos, permite al vendedor venderte más cantidad, es mucho más cómodo y son de polietilén-tereftalato. Entonces nos vamos al mercado nacional, compramos 29 botellas distintas, que son todas de PET, con su tapón de polietileno de alta densidad, de diferentes fuentes españolas, y analizamos y nos llevamos la sorpresa de que el 80%, a ver, bebedores de agua embotellada, el 80% del agua embotellada es estrogénica y el 43% es antiandrogénica. Pues presentamos nuestros resultados de que algunos contaminantes plásticos están en la botella de plástico y se han cedido al contenido interior. Entonces, todo el mundo revolucionado, esto no es posible, la industria del PET se va a un laboratorio del norte de España, en Cataluña, que son muy listos, analizan, pagan un dineral y publican la contrapublicación. Hemos analizado las botellas que han analizado estos señores, nosotros hablamos de la actividad hormonal en conjunto del agua y ellos dicen, hemos encontrado residuos de tal y tal, pero todo está dentro de la legalidad. Es decir, y nosotros publicamos, estaría bueno que además de ser venenoso, fuera ilegal. Pero la respuesta es inmediata, está todo dentro de la legalidad. Ninguno de los residuos encontrados de plástico, residuos de plástico en el agua embotellada, supera los límites máximos aconsejados por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. ¿Vale? ¿Todos contentos? Y nosotros decimos, ¿y la actividad biológica que te estás bebiendo? No hay consideración de eso. Y entonces recibimos un inside visit, una llamada telefónica, el lobby del PET europeo quiere hablar con nosotros. ¿De acuerdo? Como no es la primera vez, ya nos pasó con el endosulfán, no ha pasado, pues preparas todo, una sala, todos los documentos, toda la información, porque somos un organismo público, pueden ver lo que quieran, el abogado sentado en una fila a la mesa, diga usted, le enseñamos los resultados y nos traen recién salido de la tolva PET en forma de bolitas. Hacemos los análisis, el PET, el polietilén tereftalato, no es hormonalmente activo
Y decimos, pues nosotros tenemos actividad hormonal en el agua. Y nos dice el inglés, será por culpa de alguno de los 600 aditivos del que dispone el que hace la botella para hacer el producto final. Digo, ¿y qué aditivos puede llevar la botella? Puede llevar acelerantes, antiespumantes, antidegradantes, antioxidantes, antiozonantes. Estos son los 600 aditivos que el que hace la botella puede haber elegido, que el consumidor nunca sabe, pero que puede ser el color azul, el color verde, el que resista al carbónico, el que tenga un filtro ultravioleta porque uno se lleva a la playa el zumo y lo deja tirado al sol. Si no tuviera un filtro ultravioleta, al final del día estaría descompuesto. Bueno, pues puede ser cualquiera de estos. Bueno, nosotros le decimos, nos pregunta, ¿y cuál es la mejor agua que se puede beber? Y nosotros decimos siempre, la del grifo, ¿no? La que tú te mereces desde el siglo XIX, la que todos hemos luchado para que sea lo que nosotros nos merecemos. ¿Saben cuánto valen 1000 litros de agua? A ver, 1000 litros de agua de grifo en las Islas Canarias. 2 euros. ¿Se lo digo otra vez? 2 euros. ¿Saben cuánto vale 1 litro de agua embotellada en las Islas Canarias? 2 euros. Es decir, alguien está haciendo un buen negocio. Alguien se está forrando. Y yo le digo al ayuntamiento, ¿me podía mejorar el agua del grifo subiéndome el precio al doble? Y el ayuntamiento, perfecto, 4 euros, 1000 litros. Y todavía estoy lejísimo de los 2 euros 1 litro del agua embotellada. Es decir, el margen de mejora que tiene el ayuntamiento para incrementar el precio del agua, pero darme por el grifo agua bendita, es enorme. Por 5 euros consigues que el arzobispo de... ¿Hay arzobispo en Gran Canaria? Bendiga el agua. Por 6 euros sale agua bendita. Es decir, lo que nosotros nos merecemos, lo que la gente de Lanzarote se merece, es que por el grifo salga agua pura. Y que no le vengan con más tontería de que el agua buena es la que se vende en plástico. Porque eso significa un engaño. Se está haciendo alguien rico a nuestra costa. En toda España. El agua más cara es la de los catalanes, que la pagan a 2,79 o a 2,69 euros 1000 litros. Hay un enorme margen de mejora para que lo pongan a 4 y que sea pura. Es decir, la alternativa del agua embotellada podrá ser buena en situaciones extremas si uno viaja a Ghana o a países, pero nosotros ya lo superamos eso en el siglo XIX. Ya no hay riesgo de enfermedades infecciosas, ya está controlado. Ahora lo que queremos es un agua químicamente pura. Bueno, pues ese es nuestro problema del agua. Hasta que el inglés, al final de la conversación, después de 2 días, me dice, como usted sabrá, 1/3 de las botellas de PET del mercado europeo se reciclan. Digo, no lo sabía. Dice, sí, se reciclan en Oriente. Ya sé que desde el 1 de enero del 2019 China ha dicho que no. Y ahora están reciclándose teóricamente en Malasia, en Indochina y en países más exóticos. Bueno, dice, y vuelven a Europa como material reciclado. Y le digo yo inocentemente, ¿para hacer más botellas? Y me dice el inglés, no, el PET reciclado viene como fibra para hacer telas. Digo, sí. Dice, sí, hombre, el poliéster. Yo que llevaba mi traje de dusting, saco la etiqueta y le digo, 75% de poliéster. Digo, ¿esto no serán 4 botellas de Coca-Cola de 2 litros? Y me dice el hombre, muy probablemente. ¿Qué te creías tú? ¿Que por 149 por 99 ibas a vestir oveja merina? Es decir, a todos los pobres nos han vestido de plástico. Para nosotros fue tal choque que dijimos, ¿pero cómo es posible? Entonces, el plástico no es eso que tú te creías. Los juguetes, los enchufes, el televisor, es la ropa. Sí, el plástico es la ropa. Y entonces nos metemos con la industria textil. La industria textil es de las que más recursos emplean y las que más contaminan, nos dicen los ingenieros. Es el paradigma del consumo independientemente de su durabilidad o impacto ambiental. Son los que se han inventado la obsolescencia programada.
Yo estoy seguro que la obsolescencia programada existe, ¿no? Porque, a ver, echo gasolina en la BP y acumulando puntos me regalan un mini pimer para hacer gazpachos. El mini pimer dura exactamente 70 gazpachos. Al gazpacho 70, la varilla metálica rompe la pieza de plástico, el motor gira y la varilla no gira. Y entonces yo tengo que ir con mis puntos a que me regalen otra vez y les digo siempre en mi casa, la obsolescencia programada. Esto es. ¿Saben cómo se llama la obsolescencia programada para la industria textil? Moda. Está pasado de moda. ¿Saben para los grupos nacionales potentes cuánto dura la moda actualmente en España? 6 semanas. 6 semanas. 8 temporadas al año. Y una vez pasado eso, ya no está de moda. Y tú vas acumulando ropa que nadie ha procurado cómo se quita de en medio, ni a dónde va. Después veremos dónde va. Pero no sabemos dónde va. Entonces, esto es curioso, ¿no? El otro día estoy tendiendo mi ropa y allí está el pijama y de pronto me encuentro con un trapo que se llama PET. Digo, hombre, ya ni siquiera tiene la desfachatez de llamarse poliéster, directamente el trapo se llama PET. Alguien está presumiendo de que directamente está sacado de la botella, ¿vale? Y me dice el inglés, ya cuando me tenía totalmente acorralado contra las cuerdas, me dice, bueno, si usted se hace un traje de PET transformado en poliéster, dada la rigidez, parecería Robocop andando. Necesita mucho suavizante. Digo, ¿y qué necesita estos suavizantes? Dice, pues los aditivos que llevan los textiles. Digo, ¿y qué aditivos llevan los textiles? Pues llevan polibromados para que no ardan, perfluorados para que cuando te cae una gota de agua no moje. Dice, mira, ni moja. Los colores se le dan con metales, muchos de ellos prohibidos. La arruga se consigue con los alquilfenoles, entre ellos el nonilfenol. El que no necesita plancha, pero lee en la etiqueta, ojo, después de 10 lavados sí necesita plancha, se consigue con los estalatos. Y el tributilestaño, que está prohibido en la pintura de los barcos porque causa crecimiento de pene en la Nucella lapillus y el Bonilus brandalis, es una enfermedad que se llama imposex y está prohibido en toda Europa. Se utiliza en la ropa deportiva porque evita la fermentación bacteriana y el olor a sudor, a zorrillo. Digo, esto es la ropa que llevas puesta. Y tú te creías que ibas vestido de oveja merina. Y me dice la gente, no, yo es que soy muy exquisito y me compro solo lana 100%. Digo, pues te voy a decir un detalle. La lana 100% significa que solamente lleva fibra de lana, pero lleva 70% de lana y 30% de química para que cuando llueva no encoja y no huela a borrego. Porque la lana que tú te pones es una cosita y lo que lleva el borrego es otra. Entonces nos metemos en esta historia de textiles y decidimos salir a la calle a comprar textiles. Nos vamos y compramos 3 pares de calcetines a 9 euros, 3 pares de calcetines a 6 euros y 3 pares de calcetines a 1 euro. En una tienda de lujo, en una tienda grande y en un chino de la esquina. Lo analizamos y nos enteramos que los calcetines tienen parabenos y bisfenol A. Y nos llaman urgentemente de la Unión Europea que en febrero tenemos que estar en Bruselas para informar de qué es esto. Y le decimos, soy hijo de tu madre. Toda Alemania, toda Francia, toda España, pendiente de una publicación que detectamos estos productos en textiles, pero esto tú ya lo habrías analizado. Voy a mi trabajo, busco a los 30 que tengo allí, digo, nadie se mueve hasta que no encontremos el documento de evaluación del riesgo de textiles, que seguramente está hecho y nosotros no lo conocemos. Todavía lo estamos buscando. No hay evaluación del riesgo de textiles. Los textiles los trajo Dios, vistieron a Eva y desde entonces deben ser buenos. Digo, ¿pero quién se ha metido en esto? ¿Quién ha analizado esto? Nadie. Y entonces estamos citados en febrero para que contemos qué es esto del bisfenol A en los textiles.
Hablamos con nuestros amigos ingenieros en diferentes sitios y nos dicen, pues probablemente es que los alquilfenoles, como están prohibidos, lo están sustituyendo por bisfenol etosilado para el lavado de la fibra. Y yo, que soy radiólogo, me voy a poner ahora a investigar de dónde viene el alquilfenol. Bueno, pues tenemos un problema con textiles y hemos sacado un lema que en inglés se ha hecho muy popular, que es "Do not suck your sock", no te comas no chupes los calcetines, para prevenir de la exposición. Y por ahí hay gente muy disgustada, hay por ahí influencers. ¿Qué dirá el tipo este? Digo, pues que no está hecha la labor que teníamos que tener. Nadie se ha encargado de esto. Y esto es lo que nos viene de textiles. Voy rápido para que vean ustedes qué es lo que les espera con lo que se llama la innovación tecnológica. Textiles termo, para que nos controle la temperatura, textiles farmacológicos, skin care, textiles UV Protect, textiles cooling, que nos van a enfriar, textiles deodorize, que van a tener desodorante, textil Fin Health, dice, no need to eat garlic for increased blood circulation, no necesita comer ajo para incrementar la circulación o prevenir las varices. El nuevo Fin Health, bueno, textiles carbón activo, textiles antibacterias, textiles camuflaje, textiles retardadores de la llama. La mayor parte de la ropa que tenemos, sobre todo la infantil, está tratada con retardantes de la llama. El más popular de los retardantes de la llama son los polibromados. Los polibromados son disruptores endocrinos tiroideos y afectan a la función del tiroides. Y todos estamos esperando a ver si no pasa nada. ¿Saben ustedes cuál es la medicina más vendida en España con receta? La hormona tiroidea. Vivimos en un país de hipotiroideos, 700.000 casos cada año. Y mis compañeros endocrinos mirando a la luna. No, es que como el tratamiento es sencillo, tiene la TSH borderline y realmente no está tan mal. La enferma, que tiene 35 a 55 años, ha visitado al ginecólogo. Ha ido al digestivo. Al ginecólogo porque tenía problemas en la regla, al digestivo porque estaba estreñida, al dermatólogo porque tenía la piel seca, al psiquiatra porque no piensa bien. Y después de haber visitado 5 especialistas, cae el endocrino y dice, es que tienes un hipotiroidismo. ¡Ah! Y entonces te ponen la pastilla mágica y te pregunta algo, ¿de dónde viene eso? No, parece como si Dios te hubiera castigado con otra cosa nueva. Toda España a tratamiento de hormona tiroidea y nosotros decimos, ¿te ha interesado algo por sus exposiciones? ¿Le pueden medir los polibromados? Bueno, estos son más Pharmamedical Conductivity. Algunos usos de los perfluorados. Nos interesan esos PFAS, PFOS y PFOAs que son fundamentalmente, nosotros pensamos, en el Gore-Tex y en las sartenes antiadherentes. No sé si conocen esto. El que van al supermercado, están todas las sartenes que compra la gente normal y las sartenes más caras que pone no PFOA, que son sartenes en donde la sustancia antiadherente es un no perfluorado, no tiene perfluorado, y esos perfluorados, que son cadenas de flúor de este tamaño, se conocen en el mundo de la endocrinología como obesógenos, porque favorecen la obesidad. Y nosotros teníamos un problema, a ver de dónde venía esa exposición, hasta que Argelia Castaño, del Centro Nacional de Sanidad Ambiental, publica hace unos meses la distribución de los perfluorados en la sangre de los españoles. ¿Dónde están las Islas Canarias? Han desaparecido, lo siento. Bueno, en cualquier caso, los malos han sido los catalanes, los vascos y los gallegos. Esto será por hablar lenguas raras, ¿no? Y después, estos son los niveles, ¿no? Hay más en el hombre que en la mujer. Estos son los niveles medios de perfluorado en sangre, microgramos por litro. Cuando tienes un hijo, el valor medio es 92. Si has tenido 2 hijos, 84. Si has tenido 3 hijos, 68. Que es el típico comportamiento de los compuestos orgánicos persistentes que se acumulan en grasa. Que la única manera que hay de quitárselos de en medio es pariendo pronto y pariendo mucho. Y se quedan todos tan contentos. Y ya tenemos el descriptivo de perfluorado y le dices, pero Dios mío, ¿de dónde ha venido esa exposición?
de las sartenes antiadherentes, tú te creías que la sartén de tu casa, que ya se ve el metal, no pasaba nada y decías, ¿dónde estará el plástico? Circulando en sangre y contribuyendo a la obesidad de la población. Y ahora la Unión Europea, ya este año 2019, ha tomado esto en serio y ha empezado la reglamentación para la sustitución y la reducción de la exposición de los europeos a los perfluorados. Bueno, ahora tendremos que esperar otros 10 años a ver cómo se regula y cómo se va retirando. Yo que es que voy al banco y veo los juegos de sartenes que regalan, digo, se lo están quitando de en medio, regalándoselo a los clientes. Sales de allí con un juego de sartenes y dices, pero si yo no quería un juego de sartenes, todos con las sartenes, y supongo que es quitándose de en medio las sartenes con perfluorados. Bueno, pues así tenemos, esto es el mapa en el ABC del 26 de octubre del 2017, exposición intrauterina. ¿Qué pasa con el reciclado? Porque nos habían convencido los ambientalistas que la clave de todo iba a ser coger la botella y reciclarla. ¿De acuerdo? La clave está que va a venir Ecoembes y su madre y van a organizarlo todo para llevarse toda la basura y va a volver a nuestra casa convertida en oro. Ustedes no deberían de dejar de leerse el capítulo de mi libro que se llama, ¿se lo digo? Capítulo 16. Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? En realidad el editor se negó a ponerlo y pone quien recicla M mayúscula, ... obtiene M mayúscula reciclada. Y que tiene esta explicación. Esta es la economía lineal. Esto me lo explicó una señora muy importante de Zúrich la semana pasada en Palma de Mallorca. Esta es la economía del reciclado, que es la que nos están proponiendo, que es reaprovechar las cosas. Y esta es el futuro, la economía circular. El cubo de la basura vacío y todo se va a reaprovechar. Y entonces, esta es la economía circular y dice, oh, qué estupendo, ya nos han convencido de que el agua en PET no es fiable, vamos a meterla en tetrabric. ¿De acuerdo? Oh, qué estupendo, el tetrabric, esto debe ser, es sueco, debe ser lo mejor del mundo. El tetrabric tiene plástico, aluminio, plástico, cartón y plástico. Y le voy a dar la mala noticia. España no puede reciclar el tetrabric. La única factoría que había en Cataluña cerró en febrero del 2019. El tetrabric no se puede reciclar en España. Y España no es un país de pandereta. Es como el cuarto o el quinto de toda Europa. Por debajo de nosotros nadie puede. No es rentable. Se le puede quitar el primer cartón, pero no hay quien tenga una tecnología suficientemente desarrollada y rentable para separar el plástico interno del aluminio de la lámina de metal. El tetrabric se lo digo, amontonando en Zaragoza. Han elegido Zaragoza. Está el Aneto, que es algo así como el Teide. ¿Se acuerdan del Teide? Y al lado una montaña de tetrabric amontonado, esperando que alguien vea rentable sacarle el aluminio al tetrabric. ¿Vale? Ese es el tetrabric. ¿Qué clase de...? Esta me gusta mucho. ¿Qué pasa con el... Voy a dar otra vez. El material de envasado de alimentos. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama fast food, comida rápida. La comida rápida es una comida que tiene, creo que lo pone aquí, ¿no? Gran cantidad de proteínas de origen animal, aditivos tipo conservantes, colorantes y potenciadores del sabor, abundante cantidad de azúcares simples, grasas saturadas, colesterol y sodio, aporte bajo o nulo de fibras y elevado aporte calórico. Y comida rápida tiene su enorme valor fundamentado en el embalaje. El food packaging ha conseguido poner en el mercado la comida rápida. Se come sin cubiertos, se come en la calle, se transporta de forma fácil y se transforma, aquí está muy claro, en unas cajitas de cartón reciclado, que ahora vamos a ver qué es lo que tienen, en unas latas de aluminio con
recubrimiento interior de polietileno, en unos vasos que aguantan la temperatura con un recubrimiento interior de resinas epoxi y en un papel antigrasa y antihumedad que es de perfluorado. Todos son disruptores endocrinos. Y esto nosotros decidimos estudiarlo en el año 2007. Nos hicimos con cajas de pizza del mercado europeo, España, Francia, Italia y Bélgica, y preguntamos si era papel reciclado y le preguntamos a los fabricantes qué era el papel reciclado o el cartón reciclado. Y ustedes piensan, pues cartón reciclado, pues bien, el cartón reciclado tiene algo de pulpa vegetal nueva y aditivos, rellenos, almidón, estirado húmedo, ayudas de retención, biocida, agentes de blanqueado fluorescentes, repelentes de la grasa, polietileno, ceras, DIMS, benzofenolas, terfenilos por 100 hidrogenados, solventes, talatos, colorantes azoicos, aminas primarias e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso es un envase de cartón reciclado. Y nosotros pensando que es la mejor opción, pues entonces lo analizamos y descubrimos que el cartón y el papel tiene actividad estrogénica debido a esos contaminantes y que además tiene una enorme presencia de bisfenolas, además de talatos. Publicamos eso en el 2007 y nos dicen de todo. Es imposible. Nadie ha puesto bisfenol A en el papel reciclado. Lo que están ustedes haciendo es falso. No tienen sistemas de detección. El trabajo no es válido, ¿vale? En el año 2017, 10 años después, ¿está de acuerdo? 10 años después reconocen que quizá llevemos razón. A alguien se le ha olvidado segregar el papel térmico en el proceso de reciclado. Y el papel térmico de tus recibos de la visa ha contaminado todo el proceso. Y dice, anda, se nos ha pasado que el papel térmico no se podía reciclar con el papel y cartón reciclado. Y entonces ahora nos encontramos que todo eso que ha sido la gran apuesta del reciclado es una enorme fuente de bisfenol A que viene del papel térmico donde estaba libre, porque nadie tuvo la precaución de hacerlo, con lo cual el papel reciclado queda en entredicho y contribuye a nuestra exposición alimentaria. ¿Bien? Y vamos con esto que es el black plastic. El plástico negro, como este de la caja de los bombones, no lo reconoce la cinta de separado en la planta recicladora, porque no reconoce el negro, ¿vale? Pero el que más nos interesa es este, el plástico WEEE, que tienen ustedes que aprendérselo, que es el Waste Electrical and Electronic Equipment. Yo preguntaba el otro día en mi Facebook, ¿cuántos ordenadores has tirado ya? ¿Has hecho la cuenta? ¿5? ¿6? ¿Cuántos móviles has tirado? 7. Como tiene una enorme conciencia ambiental, ha ido al punto limpio y lo ha estirado junto con los televisores aquellos grandes en la basura eléctrica y electrónica. Ha viajado a algún país, lo de España va a Ghana, nadie sabemos dónde está Ghana, pero va a Ghana, va a Nigeria, y alguien allí lo rompe, lo separa, le quita las cosas válidas y vuelve como materia prima para hacer nuevo plástico. Y entre los plásticos que se han analizado, para materia prima de nuevo plástico, viene para hacer juguetes. Y entonces aparece este informe hace un año que se llama The Toxic Loophole, que es la industria del reciclado en su mejor expresión. A ver, la cantidad de compuestos polibromados que tiene como retardante de la llama el plástico nuevo está, por ejemplo, si voy a decir la cifra, en 50 ppm. La Unión Europea se ha visto obligada a subirlo a 5.000 cuando se utiliza plástico reciclado, porque el plástico reciclado que viene al mercado está enormemente contaminado con los polibromados del plástico electrónico. Y a alguien se le había pasado.
segregar el plástico negro de la electrónica en el proceso de reciclado. La misma metedura de pata que el bisfenol A térmico en el proceso de reciclado. Y esto son sorpresas todos los días. Ha llegado a tal grado la estupidez humana que el otro día me llaman desde una empresa de Hamburgo para decirme que ellos son certificadores de la pureza del material reciclado para que puedas participar como materia prima para el plástico reciclado y tiene tal grado de contaminación lo que se recoge del mar que es imposible certificarlo. Y me dice, se lo digo a ustedes ahora que no nos oye nadie, como las empresas textiles se habían comprometido en ofrecer textiles hechos con botellas recicladas, se lo digo, están comprando directamente las botellas a los fabricantes de botellas para evitar que se contaminen con el contenido. Digo, esto es tal desastre que dice, ¿esto es la economía circular? Ayer recibimos el trabajo de la Comisión Europea para prepararnos para el 2030 diciendo todo esto. Ojo con la economía circular. Dice así, la Unión Europea, no hemos dado cuenta que la clave no es el reciclado. La clave es la reducción y la reutilización. ¿Cómo se come el sistema capitalista? La reducción. No lo sé. Compra menos. La reducción y la reutilización. Pues ahí estamos. Porque el reciclado, que había sido el paradigma del siglo XX y del siglo XXI, pues está dando cuenta que reciclar es muy costoso, sobre todo porque las cosas están altamente contaminadas. Bueno, ya vamos acabando. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de la exposición a los plásticos? Pues yo siempre pongo de ejemplo la intoxicación aguda, el cachalote de Castelldefels. Castelldefels, siempre que voy a Barcelona lo enseño y espero a que caigan todos en la trampa, porque se creen que Castelldefels es un pueblo de Gerona o de Tarragona, y Castelldefels es un pueblo de Granada, al lado de Motril, que se llama Castelldefels. ¿No? Y este es el cachalote de Castelldefels. Vara hace unos años un cachalote, pasa por aquí el biólogo que le hace la autopsia y le saca 27 kilos de plástico de invernadero. Todavía los ecologistas románticos dicen, estos grandes mamíferos marinos vienen a morirse a la Tierra por sus recuerdos de ser mamíferos. El hombre tiene una intoxicación, una indigestión de plásticos de invernadero. Lleva todo el día comiendo plásticos de invernadero. 27 kilos de plástico de invernadero que no puede digerir y le hacen la autopsia. Igual que hay otro cachalote del Cabo de Palos en abril del 18 que ya no pueden tragar más plástico. Y también hay casos de intoxicación crónica. Esto, como siempre voy a la otra reserva de la biosfera, a Menorca, pues me pasaron esta foto de los microplásticos en la tripa de este pez, que no sé lo que será, un pez de roca de por allí, ¿no? Y ya me voy informando y me dicen que una botella de PET, en otras palabras, si Colón hubiera llevado una botella de 1,5 litros de agua de botella y al llegar el 12 de octubre la hubiera tirado por la borda, ahora que son 500 años más o menos, ya se habría deshecho la botella. 500 años es la vida media de una botella de PET en el océano. Los cubiertos de un solo uso 400 años, un mechero 100 años, una bolsa 55. Estos son los tiempos de desaparición. Bien. El tercer y último caso es el de intoxicación crónica, los microplásticos, ¿no? En mares y océanos, y ahí tenemos Lanzarote, que es clarísimamente un precursor de todo este problema, puesto que ya empezó a denunciarlo y a enunciarlo en Microplásticos 2016, en Microplásticos 2018, y ahora voy a pasar muy rápido porque esto se lo acabo de robar esta mañana, Microplásticos 2020. Ni siquiera han hecho todavía el cartel, pero ya se lo he fotografiado, se lo he robado. Porque tienen una preocupación enorme de dónde están los plásticos flotando en el océano. Y me cuentan ellos. Dice, bueno, en realidad a nosotros nos llama mucho la atención el plástico que flota, pero acabamos de sacar los barcos al mar, no hemos ido a las Seychelles, al mar de Alborán, que está enfrente de Granada, y al Atlántico Norte, y no hemos encontrado
que el 40% del plástico que nos faltaba está en forma de fibras textiles, de rayón, de poliéster, de poliamidas, de acetato y de acrílico en el fondo del mar. Este no se ve porque pesa más que el agua. Es decir, no solamente está el plástico que flota, sino está el plástico del fondo del mar dominado por la viscosa. La próxima vez que vaya a comprarte tus buenos pantalones de deporte y diga 75% viscosa, mira cómo se ajustan, pues mira dónde acaban, en el fondo del mar, contribuyendo a la exposición de los plásticos. Y el último caso es de la intoxicación persistente de los niños y adultos españoles, que es lo que nosotros vamos diciendo. Hay un estudio que empezó en el año 99 en Menorca y que queremos empezar en el año 20, este año, en Lanzarote, que se llama el estudio Infancia y Medio Ambiente, que colectó 3.600 madres embarazadas y sus hijos desde el año 99, que empezó Menorca, al año 2002, que acabó Sabadell, y se han seguido durante 20 años. En la cohorte Infancia y Medio Ambiente, 3.600 madres, de las cuales guardamos sus placentas en congeladores. Y los niños son analizados y vistos cada 2 años, se sienten felices, son contentos y nos sirven para ver la exposición. Le pedimos cada 2 años peso, talla y un poco de orina en un bote, para ver cuál es su exposición. Y de esa exposición sabemos que el 100% de los niños españoles mean todos los días bisfenol A. Esto no le gusta nada a los influencers. El olea este que va diciendo que los niños españoles tienen plástico en la orina. Pues sí, el 100% de los niños mean 4,2 nanogramos de bisfenol A y esta tira enorme de talatos. Esos son plásticos. Pero no les gusta y se enfadan muchísimo. Más me enfado yo de que esto esté pasando, porque esto tiene consecuencias sobre la salud. Cuando alguien me dijo, muy airado en una conferencia, ¿y usted qué mea, doctor? Y le digo, pues yo meo también plástico, pero cuando era niño no meaba plástico. Esto es una responsabilidad nuestra, porque no lo hemos hecho bien. El otro día estuve en una entrevista, me hacen una entrevista de 45 minutos, una chica joven, una periodista. Cuando acaba la entrevista, corta la grabadora y me dice, mirándome a los ojos, entonces, ¿me quiere usted decir que todo el marrón no lo hemos comido nosotros? Digo, ¿qué edad tienes? Dice, 23 años. Y digo, sí. Estás expuesta desde el embrión. Es decir, las consecuencias de la exposición no las van a ver en viejos como yo. Las consecuencias de la exposición las vamos a ver en esa niña que tiene 23 años, pues cuando tenga 46. ¿Qué te creías? ¿Que esto era gratis? Si está expuesta desde el embrión a todos estos contaminantes, pues ya veremos cómo aumenta el riesgo de cáncer de mama, de diabetes y de obesidad. Y entonces lo que ella me dijo es, no estamos dispuestos. Y probablemente cuando tenga la edad de procrear o cuando quiera preñarse, no consentirá que esto te siga pasando. Y nosotros lo hemos consentido, porque estábamos convencidos de que todo estaba bajo control. Y el año 2020, que lo sepas, es el año en donde todo el mundo se va a dar cuenta que las cosas no están bajo control. El futuro de Yupi que nos habían prometido no es tal. Alguien, a costa de su codicia o de su enriquecimiento, pues nos está poniendo en riesgo. ¿Saben quién lo está denunciando fundamentalmente? Las aseguradoras norteamericanas, que dicen, nosotros no podemos pagar este facturón. O haces algo, ni siquiera la administración, sino las aseguradoras que dicen, no podemos pagar esta factura. Yo no puedo pagar un incremento del 50% de la obesidad en las Islas Canarias. No podemos, ni podemos pagar las consecuencias en salud de estas exposiciones. Bueno, ¿cuáles son los efectos en salud? ¿Seguimos un poquito más? Pues los efectos en salud sobre la salud humana de los disruptores endocrinos están en el hombre, el tiroides, la diabetes, la obesidad, cáncer de próstata, la infertilidad y bajo contagio espermático, en la mujer el tiroides, la mama, la diabetes, la obesidad, el bajo peso al nacer del niño y el problema de desarrollo durante el embarazo, la hiperactividad y el déficit de atención, el asma, la obesidad y la pubertad precoz. Ahí está todo resumido. ¿De acuerdo? Más o menos es así, ¿no? En la mujer, precocidad en el desarrollo sexual,
la endometriosis, que se ha convertido en la mayor causa de esterilidad en la mujer, los fibromas uterinos, la disfunción ovárica, el cáncer de mama, el cáncer de vagina. En hombre y mujer, pero con una prevalencia mucho mayor en la mujer, la sensibilidad química múltiple, el hipotiroidismo, 19 mujeres hipotiroideas por cada hombre. La hipovitaminosis D. ¿Cómo es posible tener hipovitaminosis D en Lanzarote, en la Tierra del Sol? Pues están disgustadísimos los del hospital porque cada vez diagnostican más déficit de vitamina D, un caso típico de disrupción endocrina. Osteoporosis, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, sistema inmune, efectos inflamatorios. En los niños, las malformaciones urogenitales, la criptorquidia y hipospadia, la precocidad en el desarrollo sexual en la niña, la leucemia, los trastornos neuroconductuales, el asma y la reprogramación del control del metabolismo y la obesidad de origen fetal. Los trastornos neuropsiquiátricos. 1 de cada 6 niños diagnosticados de trastornos de déficit de atención o hiperactividad. Eso es clarísimamente disrupción endocrina tiroidea y cerebro. Déficit de atención, trastornos del espectro autista, depresión del estado de ánimo, capacidad de aprendizaje, déficit de la función ejecutiva, trastornos en la conducta. Y en el hombre, pues, que era lo que yo tanto presumía antes, queda la mala calidad seminal, que ha caído un 50% en 50 años y que no hay ninguna señal de que estemos llegando a ningún tipo de plató, sino que sigue cayendo año tras año. Disrupción endocrina y mujer. Parecería que es una cuestión de sexo, porque la mujer tiene una fisiología particular por la influencia de los ciclos ováricos, por la ciclicidad normal, por los cambios drásticos en menarquia y menopausia, por los cambios durante el embarazo y la lactancia, por la distribución especial de depósitos de grasa, antidiética, exposición que el hombre, la mujer parece estar a mayor riesgo. Cuestión de sexo y cuestión de género. Género es las funciones que la sociedad le da porque seas XX. Imposiciones culturales, la dependencia del hombre, el cuidado de la familia, los determinantes de la pobreza, la dedicación laboral más desfavorable, que hacen que disrupción endocrina sea aún mayor en el sexo femenino. Al final, disrupción endocrina se está convirtiendo en una enfermedad de mujer. ¿Saben lo que se define como enfermedades de mujeres en la práctica clínica de cada día? Pues por la falta de credibilidad de las opiniones, por la deficiente información que le proporcionan los sanitarios, porque las mujeres no van a entender, porque la decisión siempre se deja en manos de otros, por la sobremedicación y por lo que está convirtiéndose un enorme peregrinaje por la consulta médica de las mujeres, que llenan las consultas reclamando atención. Sus síntomas, como dicen los clínicos compañeros míos, son inespecíficos, variables, erráticos. Los síntomas son considerados como habituales de las mujeres. Los síntomas son una expresión exagerada del daño. No te dolerá tanto. A ver, macho, hay cosas que le decimos a las mujeres en las consultas que en la vida te atreverías a decírselo a un hombre. Este va a la consulta y dice, me duele aquí. No te dolerá tanto. Me saca a tortas de la consulta. ¿Qué sabrá lo que a mí me duele? Pues a las mujeres se le dice, eso va a ser cuestión de mujeres. No te dolerá tanto. Vamos a esperar 3 semanas. La consideración de fingidora y, por supuesto, la histeria, ¿no? Hay cientos de ejemplos que me llegan todos los días. Es que, como esa de, tengo sensibilidad química múltiple, me dice una enferma, y llega a la consulta y le dice a la doctora, se ajusta la bata, se echa en la silla, te tengo que decir que aquí no creemos en eso. Le dice la médica a la paciente, aquí no creemos en eso. Y dice la enferma, me dice, yo no vengo a escuchar sus creencias, sino que me atiendan. O la actitud de empoderamiento que le acarrea muchos conflictos. Cientos de ejemplos como programas de despistaje o prevención secundaria. No estamos seguros de cómo ha salido tu papá Nicolau.
te lo vamos a repetir en 6 meses. Recibirás una carta. Y entre carta y carta, ¿qué hago? ¿Le rezo a la Virgen de la Candelaria? ¿O tiene usted alguna recomendación para que esto no progrese? La más mínima recomendación en prevención, porque no saben de exposiciones, esto no se explica. La invisibilidad de la mujer en la investigación científica en los ensayos clínicos se han hecho siempre con grupos de hombres, nunca se ha tenido en cuenta la mujer. Las consecuencias de la enfermedad en mujeres, los estereotipos de género condicionan una vivencia diferencial entre hombres y mujeres. Y disrupción endocrina se está convirtiendo en una cuestión de género. La consulta para el diagnóstico definitivo del cáncer de mama, los 3 años para el diagnóstico de la endometriosis, los 7 especialistas para el diagnóstico del hipotiroidismo, los 5 especialistas para la hipotaminosis y vitaminosis D. Y entonces esto es una reclamación de que los clínicos tienen que empezar a venir aquí y a ponerse al día. Porque todo lo que yo estoy contando se ha publicado en las mejores revistas durante 30 años en inglés. Quizá tengan que aprender inglés para leérselo, para que se lo puedan explicar a ustedes. Y cuando usted diga, es que me han dicho que en el polvo de casa hay polibromados, no diga el médico de cabecera, ¿poli qué? Pues las recomendaciones son sencillas. Ya lo ha dicho el gobierno danés. La casa se airea 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. Y no se barre, sino que se aspira. Porque en el polvo atrapado debajo de los muebles hay polibromados de la electrónica que está todo el día encendida. Porque tú no quieres apagar el router. Y porque el televisor está siempre en stand-by para que tú llegues y se enciende. Y toda la electrónica caliente está liberando polibromados, que son antitiroideos. ¿Más claro? Bueno, pues, ¿y si eliges ser madre? Ya me han enseñado los feministas que tengo que separar mujer de madre. Yo pensaba que todas las mujeres eran madres. Pues no. Si eliges ser madre, tenemos un enorme problema, que ahora se acaban de dar cuenta los fisiólogos, que la exposición de la mujer embarazada significa 3 generaciones expuestas. La madre embarazada, la hija en forma embrionaria y las células reproductivas de esa hija. Y ahora se dan cuenta que sin haber daño genético, los daños hormonales de la exposición estrogénica podrían verse en las nietas de las mujeres expuestas. Y es transgeneracional sin ser genético. Dice, Dios mío. Esto ha condicionado enormemente lo que es la transmisión madre-hijo y lleva al director de la UNICEF a presentarse en la última conferencia de Davos, donde están los ricos repartiéndose el mundo, y decir, tengo algo que decirle a ustedes. Los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental modelan el futuro de los niños, determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo. Y les pide, por favor, que presten atención a los primeros 1000 días que merece cualquier ser humano, que son los días que hay desde la concepción hasta el segundo cumpleaños. 270 del embarazo, 365 del primer año, 365 del segundo año. Dicen, esos 1000 días son sagrados. Y en esos 1000 días hay que procurar estímulos positivos, alimentación adecuada, protección frente a la violencia, que se llama amor, y frente a la contaminación ambiental. Porque en esos días se desarrolla el cerebro, se desarrolla el niño y las enfermedades que va a tener van a estar dependientes de esas exposiciones. Y convierte enormemente a los 1000 días en la clave del futuro de los niños. Y entonces decimos nosotros, y dice la Unión Europea, hay que evitar la exposición de miles de cajeras a bisfenol A de los tiques, hay que evitar que la gente joven y las mujeres jóvenes en edad de procrear queden expuestas de forma inadvertida, y empieza a centrarse toda la atención en esto. Bien. Solamente para acabar. ¿Qué te han dicho en la consulta? Esto es la experiencia norteamericana del año pasado. Dice, los obstetras conocen el papel del medio ambiente sobre la salud reproductiva, pero reconocen
carecer de conocimiento necesario, tiempo suficiente y las herramientas adecuadas para transmitirlo. Sí, nosotros sabemos esto del medio ambiente, pero no tenemos tiempo para contarlo. La preocupación sobre los factores ambientales no se traslada a la práctica clínica. Cero. Y fundamentalmente, dicen los obstetras en Estados Unidos, que las mujeres, si les contamos esto, que yo les estoy contando a ustedes, experimentarán estrés. Y hay una falta de certeza sobre el daño y la falta de información para reducir las exposiciones. Además, dice aquí clarísimamente, en algún momento, las mujeres no sabrán cómo manejar su estrés. Esa es la opinión de tu ginecólogo. No te quiere dar malas noticias, además de las que ya tienes, porque tú no vas a saber manejar el estrés. Esto es lo que se está informando en las consultas de obstetricia en Estados Unidos, sobre el tabaco, sobre el alcohol, sobre la dieta y nutrición, sobre el peso ideal, algo sobre la actividad laboral, sobre la violencia, sobre la existencia de una mascota, el cinturón de seguridad y el tabaco pasivo. El mercurio, unos sí y otros no, no te dice nada del atún. Del plomo no se habla. De los insecticidas no son un riesgo. De la contaminación atmosférica, menos del 10%. De los compuestos volátiles en tu casa, del moho, de los PCB, del bisfenol A. El 7% de los encuestados, de 60.000 obstetras en Estados Unidos. Imagínate los obstetras en España, que todavía no informan del dietiletilvestrol. No vaya a ser que sean responsables. En términos de práctica médica y siguiendo el principio de precaución, dice un biólogo molecular muy ilustre, siguiendo el principio de precaución, los médicos generales, los endocrinos, los pediatras y los obstetras deberían de empezar a dar recomendaciones a las poblaciones más sensibles, sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños. El principio de precaución es que cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana, deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no se hayan establecido todavía de carácter científico, aunque haya cierta incertidumbre, pero tendríamos que empezar a dar información, no vaya a ser verdad todo lo que les he contado. ¿Bien? El principio de precaución significa actuar con cautela ante lo desconocido, que sea el proponente de un producto el que demuestre la inocuidad. El proceso debe ser abierto, informativo y democrático y hay que presentar alternativas. ¿Bien? ¿Y a quién se informa? ¿A los ciudadanos o a los consumidores? A ver, el otro día, esto es de la última vez que estuve en Tenerife, me vengo en mi vuelo de Vueling, me había desajustado las horas y digo, voy a comer. Yo nunca como en el avión porque es demasiado procesado y veo que hay un sándwich de un cocinero muy famoso. Digo, señorita, póngame usted el sándwich de pollo y bacon. Me trae el sándwich, no tenía nada que ver con la fotografía, esta es la fotografía del catálogo y esta es la etiqueta. Esto es lo que la Administración española considera que es información al consumidor. Digo, como es de Vueling, digo, vendrá en catalán y en español. No, viene solamente en español. Tiene 86 renglones. Y el sándwich no era más grande que el móvil. Ingredientes: pan integral, harina de trigo, agua integral, levadura, cerveza, pollo. Sigo leyendo y digo de pronto, puede contener crustáceos, moluscos y pescados. Digo, señorita, ¿no era de pollo? Y me dice, lea más abajo que pone pollo. Esto es la respuesta de la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria al consumidor. Esto es una enorme estupidez. No sirve para nada. ¿Quién se va a leer eso excepto un friki como yo? ¿Qué es lo que pretenden decirte? ¿Tú también? ¿Qué es lo que pretenden decirte? Eso es la ley. Ahora, como han visto que eso no va a ningún sitio, se han inventado esto, pero no hay manera. Es una interpretación de esa etiqueta por la parte de adelante. Se llama el Nutri-Score. Y es A, que es muy bueno, y E, rojo malo, para que nadie se lo olvide,
rojo, malo. En la E, ¿de acuerdo? Es decir, los colores no pueden ser rojo, malo, vale, está claro. Verde, bueno. Y esto es lo que van a poner. ¿Sabes por qué no se implanta en España? ¿Lo sabéis? Porque el aceite de oliva ha caído en la C. Y dicen todos, ¿cómo va a caer el aceite de oliva en la C? Si nos lo dio Dios. ¿De acuerdo? Bueno, ha caído en la C por su contenido en grasa, porque es grasa. Y dice, ¿será en la A de aceite? Pues no. Pues España no lo quiere implementar porque colocaría el aceite de oliva virgen extra en la C. Bueno, el caso es que ya me enfado y digo, esto es un desastre, vamos a hacer una paella ecológica, ¿de acuerdo? De verduras. Y para eso voy a buscar una sartén antiadherente. Aprovechando que la semana pasada estuve en Bilbao, le arranqué una teja al Guggenheim. Titanio, el metal que no cede nada, ¿de acuerdo? Carísimo, ¿no? No te lo puedes costear, pero bueno, titanio. 2 vasos de agua por persona, ¿qué va a ser del Lanzarote? Pura osmótica filtrada. ¿Bien? Y, como era una paella de verduras, 4 dientes de ajo, un pimiento rojo, un tomate, verduras variadas. A ver, ¿preparados? Ecológicos, de proximidad, de temporada, fresco y pagando el precio justo. Me dejé la mitad del salario comprando de proximidad, de temporada, ecológico y fresco. Y pagué el precio justo. ¿Vale? Y digo, ya tengo mi paella. Pero en mi casa a los niños les gusta la paella amarilla. Y me voy al supermercado y compro colorante amarillo. Y leo en el bote, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Digo, el colorante me va a poner a los niños nerviosos. Me va a llamar la maestra otra vez porque mi niño está dando por culo al final de la clase todo el día. Digo, esto no puede ser. Entonces, eso es el colorante que está en el mercado. Y por petición de la Unión Europea, la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria le advierte a los consumidores que el colorante te puede poner los niños nerviosillos. Yo le digo siempre, si es verdad, no lo vendas. Si es mentira, no lo pongas. ¿Pero qué estás? ¿Trasladándome a mí la decisión del riego? Allá tú. Quieres la paella amarilla, pero allá tú. Es, como comprenderéis, ustedes, es una auténtica estupidez, ¿no? Es una auténtica estupidez porque esto no puede ir por aquí. Ya está la última diapositiva. Estas son nuestras recomendaciones, no hemos hablado de pesticidas, es come ecológico, come fresco, come de proximidad, come de temporada, come de precio justo y sobre todo come de todo poco. No te vaya a llevar una sorpresa, ¿no? Y esta es la última que está aquí, que es el principio de precaución en versión almeriense. Me invitan a una conferencia en Almería y me dicen, mucho cuidado, que hay un carril muy peligroso. Esto es la Sierra de Gádor, esto es un invernadero, me paro en el coche y lo fotografío y pone stop a 150 metros, 70, 60, 50, 40, 30, 20, stop. Cuando vas por 50 se te para el coche, se te cala, no puedes reducir. Y digo, claro, esto es el principio de cautela, que es anticiparte a la situación de alto riesgo. Esta es la carretera nacional y pasan tráilers de fruta a 120 kilómetros por hora de 20.000 toneladas o de 20.000 kilos. Y lo que quiere el alcalde es advertirle a todo el mundo que hay una situación de altísimo riesgo en el stop. Ten mucho cuidado. Y tiene la clave de lo que nosotros tendríamos que hacer con ustedes, que es advertir de los riesgos y, sobre todo, anticiparte. Yo digo siempre, la Guardia Civil, que es el mayor exponente del Estado, nunca está aquí en el stop diciéndote. Nunca. Ojo, están al otro lado de la carretera, detrás de un árbol, para ver si te pillan. Porque si te lo salta y viene un tráiler y te atropella, pasa a la estadística de final de semana. 70 muertos en las carreteras españolas. Dios mío. Y si no, te paran ellos. Gracias por su atención. Okay.
Gracias. Siento haberme alargado. La próxima vez que... Gracias. La próxima vez hablamos de cosméticos y de pesticidas, porque se ha quedado eso en el aire. Dígame. Aquí me dice mi hija que no se puede echar el agua del grifo a la comida. Sí. Y usted dice que el agua que está en esto, en plástico, que es malo. Sí. Entonces, ¿qué hago? Pues Yo no sé, yo no soy de aquí, yo me digo, echo el agua del dice la señora que le comentan que no puede utilizar el agua del grifo para cocinar. Y el agua de plástico yo digo que es mala. Usted tiene que exigir que el agua del grifo es la que usted se merece, que es la mejor. ¿De acuerdo? Para eso hemos organizado la estructura de ayuntamientos, de diputaciones. ¿Qué? Me dice mi hija que no la puedo usar. Pues no la use. Si su hija tiene buen criterio, no la use, pero exija que sea buena la próxima vez que venga. Lo que tenemos que exigir todos es que tengamos en el grifo el agua que nos merecemos. Quería saber si conoce algún filtro que pueda recomendar. Filtro de Sí, agua. por ahí hay uno. Una vez fui a una feria de vida sana, me sacaron una foto al lado de una tienda de filtros y desde entonces aparezco en la publicidad de los filtros, ¿no? No sé cuáles son. Y entonces la gente me dice, ¿y esos filtros que vende usted? Y digo, le aseguro que pasaba por el stand y me interesé. Y el otro día, cuando fue Biocultura Madrid, volví al stand y procuré estar siempre de espaldas. Digo, porque de nuevo aparecía en la publicidad, el doctor Olea visita el stand. No, seguramente, a ver, Margarita Palau, que es la técnica del Ministerio de Sanidad que más sabe en filtración de aguas, dice que hay muchos tipos de filtros y que el agua de filtración osmótica inversa es el agua pura que con recalcificación te asegura el agua de mayor calidad. Pero eso es un trasto enorme que hay que instalar, que consume energía. Uno tiene que saber cuál es el agua de su casa para ver qué es lo que tiene que eliminar. En algunos casos simplemente filtros de carbono son suficientes y en otros casos pues habrá que instalar agua de ósmosis inversa. La clave para todos es no comprar agua embotellada, 1. 2. Exigir al ayuntamiento que el agua tenga la mayor calidad y si no la tiene, que se invierta en eso. Esa es una de nuestras prioridades. Lo que no podemos hacer en el siglo XXI, retroceder al siglo XIX, que había que ir a la fuente con el cántaro. Si el agua ya llega a la casa, vamos a poner todos los medios para que esa sea una prioridad, no solamente tuya, sino del ayuntamiento. Y es lo que le digo siempre, en Madrid, en Barcelona y donde sea, hay muchos municipios que han solucionado sus problemas, hay gente que ha empezado a abandonar la cloración, municipios en Cataluña, y que hacen ozonización porque no se fían de las especies cloradas. A ver, las especies de cloración del agua están asociadas poblacionalmente con un mayor riesgo de cáncer de vejiga. A ver, no me vengas fumando a decirme que no te gusta el agua clorada, porque el cáncer de vejiga está muy relacionado con el tabaco. Si ya has renunciado al tabaco, entonces hablamos del agua, pero vamos a poner las cosas en su nivel, ¿no? En cualquier caso, lo que hay que luchar es por un agua de calidad. Muchas gracias por venir a Lanzarote y espero que no sea la última. No, yo espero que tampoco, que no me echen. Está bien de exigir a los ayuntamientos que la calidad de agua sea muy buena, pero tiene que haber gestión y nos ha instalado unas tuberías de polietileno y de PVC para toda la... En general no se está instalando en ningún sitio PVC para el abastecimiento. Se utiliza para... No, parece que está prohibido por ley. Los mismos fontaneros lo saben, hasta los fontaneros que son gente técnica sabe que el PVC no se puede utilizar en el abastecimiento, se utiliza, según Margarita Palau y el Ministerio, en el saneamiento, pero no en el abastecimiento. ¿Pero polietileno? Pues el polietileno tiene muchos menos problemas porque no está ablandado con talatos y en principio es un plástico mucho más inerte, ¿no? En la categoría de plásticos no nos gusta el PVC por la cantidad de talatos ni nos gusta el policarbonato. Nos gusta más el polietileno de alta y baja densidad porque nadie le ha sacado los colores y nos gusta más el poliestireno que el polipropileno
Eso es lo que sabemos, pero no hay demasiada información de toxicidad del polietileno. Para agua, ¿no? Otra cosa será para solventes. En cualquier caso, nadie sabe cuáles son los aditivos que tiene ese polietileno, ¿no? Porque no están declarados. Están siempre aconsejados para abastecimiento y ajustados a la norma. No hay nadie engañándote. Lo que nos gustaría muchas veces es que las normas fueran más estrictas, ¿no? Pero no. De agua no sé más. Pero, no sé. Dígame. Buenas. Le felicito por la conferencia. Gracias. En primer lugar, me preocupa muchísimo qué latas tienen el envoltorio, eso que usted dice, ¿cómo lo reconoce uno? Le contesto rápidamente. En mi casa no consumimos latas. Buscamos el mismo producto en cristal desde hace años. La tapa está mucho menos en contacto que la lata completa. Dice la compañera que las tapas son metálicas y el recubrimiento interior es de una lámina de cristal, pero está menos en contacto. Es como, ¿qué tupper utiliza usted en su casa? Pues los tuppers de cristal, y la tapa es de plástico, se la quito cuando lo caliento y punto. Y el contacto de la tapa de plástico con el alimento es mínima, porque ni siquiera puede llenarlo, si lo congela, estalla, ¿no? Es decir, que siempre será buscar aquello que tenga menos contacto o menos cantidad de plástico, mientras que el fabricante no tenga los santos narices de identificar que las latas son BPA free. Digo, ¿por qué no pones BPA free? ¿Por qué no pones en el papel térmico BPA free si lo están haciendo en toda Europa? ¿Qué le pasa a España? ¿Cuál es el miedo? Para identificar que tú te has salido del mercado. No, es que eso no está obligado por ley, y entonces... Pues dame la información. Si no me la da, no te compro. Eso, la decisión está en sus manos. No compres lata. No compres lata y busca el mismo producto en cristal. Gracias. Por favor. Sí. Yo tengo una duda de la carne y el pescado, porque las bolsas y eso sí que las eliminamos, pero ¿qué pasa con la carne y el pescado? Que te la dan en esos papeles que vienen... Sí, pues habría que empezar a decir que no nos lo diera, porque el Centro Nacional de Sanidad Ambiental, que es los que son responsables de la publicación esta de los perfluorados, identifican el embalaje alimentario como la fuente más importante de perfluorados. Pues habrá que decirle que no queremos. Habrá que ir con un tupper de cristal y decirme, échame aquí el pescado. ¿Que no te gusta? Pues no vendas pescado. Y decírselo 2 veces hasta ver si la gente que está vendiendo reacciona. Pero ¿y el trabajo que nos está costando en que supriman las barquetas de poliuretano con 6 tomates, con un film de polietileno, en una bolsa de propileno, en un carrito de policarbonato? Sí, es una locura, es un exceso de embalaje que nadie ha pedido y no hay manera de apearlos. Habrá que decirles no. Hay una cosa que ya se está vendiendo mucho, que son bolsitas multiuso de malla de muy poco peso, que te regalan y que metes en el bolso y echas los tomates, todo lo que compras a granel en esa bolsa, lo pesas, lo vacías en tu casa y las vuelves a utilizar al día siguiente. Son de materias vegetales no tratadas. Habrá que empezar a decirlo. Lo que no es admisible, lo que no es aceptable es seguir utilizando plástico de un solo uso. Es absolutamente inaceptable para Europa. El año que viene, no este año 2020, van a prohibir todos los vasos, copas, tenedores y todo el material de plástico de un solo uso. Ya está prohibido en Francia. Es inadmisible, no se recicla. Las piezas de plástico inferiores a 15 centímetros no se recogen no se reciclan. ¿Podría darnos algunos consejos así de cómo quitar todos estos plásticos del ámbito del hogar y tal, como ha dicho antes? Y también una pregunta sobre la química de la ropa, ¿no? Porque creo que la ropa blanca y la ropa oscura tienen un diferente tratamiento a nivel de lejías y de químicos, y no sé si es más recomendable. No sabemos nada, no está identificado. Lo que exigimos siempre, yo siempre había exigido el etiquetado, ¿no? Entonces, cuando armamos toda esta historia, pedimos etiquetado en la alimentación. Y entonces la administración nos responde con el etiquetado del sándwich. Y dice, no tiene sentido, me estás tomando el pelo, me estás dando una información que no es relevante. No sé qué significa lo que pone. No puedes poner a un sándwich de 200 gramos una etiqueta de 86 renglones. Me estás tomando el pelo, claramente.
Entonces deciden inventarse el código en la parte anterior para orientarte sobre la calidad de proteínas, de hidratos de carbono y de vitaminas del alimento, no sobre sus contaminantes. Es decir, el código del semáforo, que ellos llaman, no te informa de los contaminantes. Bien. Nos metemos en cosméticos y le exigimos un etiquetado. Y entonces dicen, sí, vamos a etiquetar los cosméticos. Primero hay que tener la agudeza visual de un niño de 7 años para poder leer la etiqueta. Si no, tienes que hacer el tonto y coger una lupa. Si en la etiqueta aparece un libro, ¿alguien sabe cuando aparece un libro en la etiqueta de un cosmético? Significa que tiene tantas cantidades de componentes que no caben en el bote. Tienes que ir a la caja y leerte en un librillo que viene con toda la información. Al final, un cosmético puede tener una media de 45 componentes, en un idioma que no es ni español, ni francés, ni inglés, donde el agua se llama aqua y donde los productos se llaman algo que todos los países lo puedan entender. Y hay que ser un experto en química o en no sé qué para poder entender y saber qué son los 78 componentes que tiene o los 40 componentes. De nuevo, el etiquetado del cosmético es una tomadura de pelo, porque nadie lo entiende. Y a la mitad de tu cosmético aparece una palabra que es parfum. Y los españoles decimos el perfume. ¿De acuerdo? ¿No? Porque parfum será el perfume. ¿Saben ustedes lo que es el parfum? La parte del cosmético no declarada que puede tener 1 o n componentes y que no se declara al consumidor para evitar las imitaciones. Dice, entonces, si a la mitad de tu colonia aparece un parfum, ya no tienes la mitad de la información y no sabes si es el 10, el 20 o el 50%. Está a la mitad y no sé si es la mitad o no es la mitad o es un tercio. Es decir, que al final el etiquetado del cosmético no le está sirviendo a nadie. Sí, hay una aplicación que tú le sacas una foto y te dice si aquello tiene disruptores endocrinos o no tiene disruptores endocrinos. ¿De acuerdo? Alguien ha aprovechado eso para ver si hay ahí una oportunidad de información al consumidor. En otras palabras, volviendo, en textiles, ¿qué dice la etiqueta? Los que están a más del 30%, 70% de algodón, 30% de viscosa. Pero y los eftalatos y los polibromados y no sé cuánto, algunas veces aparece una etiqueta que decía flame retardant, retardantes de la llama, para que te vayas con seguridad de que no va a prenderse la ropa del camisón de las niñas. Parece que la ropa, yo tardé días en enterarme, ropa de vuelo de noche. La ropa de vuelo de noche ya me tradujo a alguien que eran los camisones de niñas, que tienen una enorme cantidad de polibromados, porque como al ser de vuelo, podían acercarse a alguna fuente de calor, una estufa, y prenderse con facilidad. Obligatorio la presencia de polibromados para que no ardan. ¿Sí? La ropa infantil tiene una cantidad enorme de polibromados, porque antes tú te despistabas, se te caía la colilla encima de la cuna del niño y el niño ardía en un segundo. Ahora ya nada arde, aparece un agujerito y dice, ¿y eso dónde está o quién lo controla? El consumidor no. Confías en la buena criterio de la administración de que cuide de que eso no va a ocurrir. Y cada día se suprime uno y en 6 meses suprimen otro, porque nosotros hemos presentado la evidencia suficiente de que es un disruptor endocrino que está fastidiando el desarrollo intelectual de los niños. Y entonces dicen, bueno, el año que viene se va a prohibir el 8, 7', 3', 2', PBBDBD. Y lo suprimen y uno no se entera. Y la situación en textiles es que uno no tiene ningún tipo de control. Hay una forma de control que es la famosa ecoetiqueta, no sé si la han visto ustedes, una hoja de estrellas verdes, que es la hoja de ecológico que certifica la Unión Europea. Y se puede entrar en una web de ecoetiqueta, Ecolabeling, a ver quién tiene esa categoría. Pero se cuentan con los dedos de la mano. 2 fábricas de zapatos en Europa, 3 de colchones, 1 de televisores. Y no se sabe dónde, en un país exótico. Es decir, que no está extendida porque es tan restrictiva. Nosotros hemos empleado la información de cómo se da uno de alta en la ecoetiqueta para saber qué es lo que llevan las cosas. A ver,
quiero registrar un colchón. Ah, perfecto. Rellena usted este formulario. 30 páginas. Su colchón no puede llevar PPPD, PDPD. Entonces, cuando ves la lista de lo que sí puede llevar los otros, le decimos, ¿pero cómo es posible que el colchón pueda llevar esto? Y te dice la Unión Europea, pues sí, eso está en la formulación del colchón. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es la goma espuma, los colchones esos que teníamos todos en la casa de la playa de goma espuma. ¿Os acordáis de aquellos colchones que no tenían marca, que eran de goma espuma? Pues son una fuente inagotable de retardadores de la llama, porque como arden tanto, estaban saturados de retardadores de la llama. Y cuanto más viejos están, más sueltan. Coge todos los colchones de goma espuma y tíralos. Eso ya son nuevos, estos ya están bajo control, pero la goma espuma de los años 80 no estaba bajo control y tenía muchísimos retardadores de la llama. Sí. Sí. Hola, buenas sí, por favor. tardes. Bueno, muchísimas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle respecto a 2 aplicaciones móviles que me descargué que te leían el código de barras de cada producto, tanto cosméticos como productos alimenticios, y te decían un poco la valoración que daban ellos sobre diferentes ingredientes que Sí. no eran buenos para la salud. Sí, Entonces, yo conozco la primera que sacaron de los cosméticos. Se llamaba Ingret. De ingredientes, Ingret. Y no leía el código de barras, sino directamente leía la composición. Era capaz de leer la etiqueta con la composición de los componentes. Sí, viene el código de barras y luego ya vienen todos los ingredientes. Es que no sé quién lo hace. Pero entonces tampoco sé la fiabilidad que tienen. No lo sabemos, yo no lo sé. Habría que ver quién está detrás de eso y cuáles son los intereses, si son públicos o son privados, ¿no? Pero sí que hay sé que hay las aplicaciones, pero no sé quién es el responsable. Gracias. La de Ingret, que era muy sencilla, que todo el mundo, mientras yo doy las conferencias, se la baja, funciona muy bien y parece que es fiable, pero tampoco sé quiénes son, ¿no? Si son la competencia de otros. Sí, bueno, buenas noches. Sí, Aquí. por favor. Gracias por preocuparse por la humanidad. Y bueno, mi pregunta era que las primeras diapositivas, donde había un bebé que estaba en una bolsa, plástico, Sí. hemos visto que en medicina todo realmente te pincha, la aguja viene en una cápsula de plástico, te ponen un suero, es plástico. ¿Se ha investigado, se ha estudiado No. algún componente? Sí. No se ha investigado y nosotros lo hemos investigado y lo acabamos de publicar. Y estamos esperando que caigan chuzos de punta. A ver, Porque no interesará, me imagino, a la ni idea. Por supuesto que interesa vender cosas mejores. El problema es que no era una prioridad para nadie. Y lo utilizamos. A ver, en el año 2016 nos llaman de Bruselas. Se va a constituir una comisión especial de expertos para evaluar los riesgos de la exposición al bisfenol A en instrumentos médicos. Entonces, durante 8 meses, voy todos los meses a Luxemburgo a pelearme con otros, a ver y a revisar qué se conoce sobre la presencia de estos compuestos químicos indeseables en los instrumentos y objetos médicos. Y hacemos un informe que se llama BPA in Medical Device, bisfenol A en objetos médicos. Nos reunimos, hacemos todo el estudio, dejamos las cejas allí, eso no lo paga nadie, vas porque quieres y se publica. Y cuando vamos a sacarlo vienen los expertos policy makers, los que hacen la regulación. Y nos dice, enséñenme ustedes los resultados. Y le enseñamos los diferentes escenarios de exposición. El primero de todo y el más jodido, los individuos sometidos a diálisis renal. Y dicen, está mal, mucho plástico y además no orinan. Bueno, en cualquier caso, son pocos y están muy enfermos. No es una prioridad. Así es la respuesta. La segunda, los niños en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y neonatales. Esto sí es un problema. Entonces, hacemos el informe, nadie lo ha leído, mis compañeros del hospital nadie lo ha leído, el informe estará en una estantería esperando el santo advenimiento
y decidimos llegar y pedirle al Ministerio financiación para hacer un proyecto que se llama Exposición de los niños de muy bajo peso, menos de 1.500 gramos, a plásticos en la unidad de cuidados intensivos neonatales de los hospitales públicos de Granada. Y el Ministerio nos dice, aquí está la financiación. Hablamos con el hospital, nos enseñan lo que un niño está expuesto de menos de 1.500 gramos. De menos de 1.500 gramos. ¿Habéis visto alguna vez un niño de menos de 1.500 gramos? Es así. Y nos dicen los médicos compañeros, todo esto son los materiales, esto es lo que se le pone por la vía digestiva. Entonces nos llevamos todo el material, se lo pasamos a los químicos y lo analizan. Hacemos, en febrero del año 19, acabamos la publicación. La mandamos a publicar. Estamos durante 5 meses discutiendo con el editor de la mejor revista norteamericana porque nos hace preguntas y preguntas que nosotros no le podemos responder. Y esto pasa en todos los hospitales de España, y esto pasa en todos los hospitales de Europa, y esto pasa en Norteamérica. Y dijimos, pues usted sabrá. Esto pasa en los hospitales públicos de Granada. Después de 5 meses contestando preguntas, que ninguna es una pega, sino demandando más información, lo publican el 27 de noviembre del año 19. Ya tiene 1.600 consultas el paper, la publicación. Y estamos esperando, no en España, porque aquí no pasa nada, a que alguien que acaba de salir de su hospital con un niño de 9 meses que se ha pasado 3 meses hospitalizado, que vaya al juez y le diga, quiero denunciar al hospital por mala práctica, porque el médico estaba obligado a conocer lo que ahora se ha publicado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama the liability, la responsabilidad. Vamos, ¿qué pasa en el 2020? Ejemplo así. Durante 40 años de investigación, siempre hemos pensado que alguien iba a dar la cara por la responsabilidad. Ni han dado la cara, ni nadie ha exigido nada. Esa es nuestra historia. Y entonces, ahora, ayer afortunadamente recibo un email, estando aquí, de la jefa de servicio de la unidad de cuidados intensivos neonatales, y me dice, Nicolás, he hablado con todos mis compañeros y queremos empezar a actuar de forma preventiva revisando los procedimientos y las guías de práctica médica de la UBI. Digo, cuando quieras. Y entonces, ahora lo van a revisar y le dirán al gerente, ese que nadie conoce, al gerente, que no ha venido, no queremos que compres material con bisfenol A. En los pliegos de compras del próximo material va a poner BPA free. Es la única manera. Porque esperar que la administración, que el otro diga, que el otro haga. Y yo siento enormemente contárselo a ustedes y crear inquietud. Digo, pero, tío, ¿qué vamos a hacer? Me he gastado el dinero de los contribuyentes en hacer el estudio. Lo he publicado en la mejor revista en inglés. Tendrá que leérselo a alguien. ¿O estamos esperando? Sí. Perdón, una segunda pregunta. Siempre me ha preocupado los fertilizantes y los pesticidas que en Canarias usamos enormemente de ellos. Sí, a ver. ¿Hasta qué punto? Lo trata usted en su libro. Y otro que me preocupa es para engordar las carnes, o sea, cuando se le echan los animales para engorde. Sí, a ver, muy rápidamente, antes de que se vaya la gente. La conferencia de producción alimentaria, tanto agrícola como animal, será otro día, ¿no? Pero en función de los fertilizantes o de pesticidas es donde más investigación ha habido, ¿no? Entonces, la Administración está continuamente regulando y prohibiendo compuestos que estaban en el mercado y que en un momento determinado se ven que no son convenientes. El gran logro del 19, que el otro día, que esta mañana lo conocía perfectamente la presidenta del Cabildo, es, porque ha estado metida en el ajo, es la prohibición en toda Europa del clorpirifos, que es el pesticida organofosforado más utilizado en España. Y la Unión Europea en el año 19 ha dicho, basta, ya no queremos más clorpirifos. Es malo, es tóxico e influye sobre el desarrollo neuroconductual de los niños. No queremos más residuos de clorpirifos, que además era el número 1 en residuos en los vegetales que comen todos los europeos.
Pero han tardado años en tomar la decisión. Y en el año 19 ya se ha acabado el Progripirfos. Habrá gente que le quede todavía en su casa y lo utilice de forma fraudulenta, pero ya no va a estar en el mercado. Para cada una de esas decisiones se tardan 10 años. Y toman muchísimo tiempo. Los fertilizantes. Tenemos un problema enorme con el cadmio, ¿de acuerdo? Y sale un señor en la tele de la administración que dice, con bata, por favor, eso en noviembre, hay que verla, no chupen las cabezas de las gambas, que tienen mucho cadmio. Digo, la madre que lo parió, salir con esa información en noviembre, cuando estábamos todos con el langostino en la boca, el tío nos va a dar las semanas, la Navidad, que no sabemos. Y el cadmio es porque, teóricamente, en las cabezas del marisco, en lo que se llama la carne roja, se acumula mucho cadmio porque hay contaminación marina. Y entonces yo escribo un artículo en el web para explicarle a la gente de dónde viene el cadmio. ¿Saben ustedes de dónde viene el cadmio? De los fertilizantes que comercializa España en toda Europa. Hace unos cuantos años, Europa decide que los niveles de cadmio en el cereal no son admisibles, que los europeos están expuestos a demasiado cadmio y quiere regularlo a baja. Y le dice, ¿de dónde viene el cadmio? De los fertilizantes de España, que los trae, hombre, de África, de Argelia, vienen los fertilizantes a Europa y los comercializa España. Y entonces aparece una ministra española en el Parlamento Europeo diciendo que no hay ninguna razón para reducir los niveles de cadmio. Y España se hace la gran valedora de no cambiar los niveles de cadmio. Porque casualmente la ministra había sido directora general de la empresa que comercializa los fertilizantes. Dice, olvídame, no vengas con más tonterías. Y entonces se empeña España que, ¿por qué van a eliminar el cadmio de los fertilizantes? Y le dice, porque los del ministerio de al lado están diciendo que no comas gambas ni langostinos por la cantidad de cadmio tienen, que nadie le ha echado cadmio a los langostinos, que se lo han comido por la contaminación de las aguas y de los mares. ¿Cómo puedes jugar más a la ruleta rusa? Y ya definitivamente Europa ha decidido que va a regular de forma paulatina durante los próximos años el nivel máximo de cadmio en los fertilizantes. Para ver si dentro de 20 años podemos otra vez volver a chupar las cabezas de los langostinos. Es tan patético todo, es tan patético. Lleva tantísimos intereses económicos y toma tantísimo tiempo que le dices, ¿para qué sale en la tele diciendo lo del cadmio? Esa es la historia del cadmio. Contada rápida. Bueno, ¿te parece ya si acabamos? Si no, nos vamos a quedar solos. Bueno. Gracias.